esta mañana es la epístola a Tito. Epístola a Tito, son 3 capítulos, es breve, pero vamos a ver qué es intensa. No hay duda de que la autoría de esta epístola es del apóstol Pablo. Esta epístola podríamos decir que es como una especie de carta pastoral que el apóstol Pablo dirige a un joven creyente. Y ese joven creyente es Tito, y por eso la epístola lleva su nombre. Y creo que para entender mejor esta breve epístola, pues sería bueno dar unas pequeñas pinceladas de la biografía de este joven creyente en aquella época, era joven, llamado Tito. Tito muy probablemente conoció el Evangelio a través de la predicación del apóstol Pablo en alguno de sus viajes misioneros. Era gentil, probablemente fuese griego, y muy probablemente empezase a acompañar al apóstol Pablo y a otros colaboradores del mismo en sus distintos viajes. Y en esos años, pues este joven, pues fue madurando espiritualmente. Como veremos más adelante, maduró rápido, dejó que el Espíritu Santo transformase su vida rápidamente, adquirió experiencia acompañando al apóstol, a sus colaboradores, y el apóstol poco a poco le fue cogiendo afecto, le fue cogiendo cariño, vio cómo iba creciendo espiritualmente, hasta tal punto de que en el Nuevo Testamento se nos menciona varias veces a Tito. Sobre todo se nos menciona en 2 libros, en Gálatas y sobre todo en el 2 de Corintios. Y yo os recomiendo que lo miréis en casa. En 2 de Corintios, que busquéis Tito, 2 de Corintios, y allí el apóstol le encomienda por lo menos 2 funciones. Una de ellas fue tener que poner orden en aquella complicada iglesia, ¿os acordáis? Cuando tocamos 1 y 2 de Corintios, que era una iglesia con muchos problemas, con muchos escándalos, pues cogió tanta confianza el apóstol en Tito que delegó en él la responsabilidad de poner orden y solucionar ciertos conflictos. Y posteriormente también se nos menciona en aquella epístola, en 2 de Corintios, que Tito tuvo que también encargarse de recoger las ofrendas para destinarlas a los hermanos pobres que estaban en Jerusalén, que en aquella época estaban siendo perseguidos muy fuertemente y había necesidad en la iglesia de Jerusalén. Tito se encargó también de recoger ofrenda allí en Corinto. ¿Qué pasó después? Pues sabéis que Pablo tuvo varios encarcelamientos. El primero de ellos, en los últimos capítulos de Hechos, se nos habla de ese primer encarcelamiento, y muy probablemente es posible que Pablo, después de ese primer encarcelamiento en Roma, fuese a España. No se ha podido afirmar al 100%, y probablemente Tito acompañase a Pablo a España. Y después de España, digo, no se puede afirmar al 100%, repito, pues después de España, Tito, junto con Pablo, fueron a Creta, a la isla de Creta. Y allí, ¿dónde queda la isla de Creta? La isla de Creta está al sur de Grecia, está en el mar Mediterráneo, es una isla de tamaño medio, y allí Pablo, Tito y seguramente otros colaboradores pues empezaron a predicar el Evangelio. Se empezó a convertir gente, pero claro, el apóstol Pablo ya había fundado un montón de iglesias y tuvo que ir a otras iglesias a supervisar, a hacer distintas funciones. Y como tenía confianza en Tito, pues le dejó allí. ¿Y qué le encomendó el apóstol Pablo a Tito? ¿Qué tenía que hacer Tito en las iglesias que había a lo largo de la isla de Creta? Pues leamos el versículo 5 del capítulo 1 de esta epístola, y ahí se nos resume el encargo general que le hace el apóstol
ya una vez que el apóstol ya no estaba en Creta, ya estaba en otra zona, y le envía esta carta. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Este es el encargo general. Corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad que había en la isla. Corregir lo deficiente. ¿Qué pasaba en Creta? Vuelvo a insistir, ¿os acordáis de Corinto? Una iglesia con problemas. Tito ya era un creyente maduro, a pesar de su juventud, pero aparte era un creyente, se supone, con mucho temperamento, con mucho carácter. A diferencia de Timoteo, que quizás Timoteo fuese un colaborador de Pablo más teórico, pero sin la decisión, sin el aplomo que tenía Tito. Tito era por lo que se percibe, era un tío más de carácter, de coger las cosas complicadas, más práctico. Y claro, una iglesia, unos problemas tan gordos que había en Creta, pues Pablo confió en él y le encargó esto que acabamos de leer. Los creyentes nuevos que había en Creta, recién convertidos, sin apenas conocimientos doctrinales, habría pocos judíos, por lo tanto no tenían conocimientos del Antiguo Testamento. En las iglesias se mezclaban creyentes y no creyentes, había un porcentaje alto de no creyentes en las iglesias, y los creyentes que había, pues la mayoría debían ser inmaduros. Muchos problemas, incluso más que en Corinto. Y esto no lo digo yo, es decir, esto lo vamos a leer todos juntos, capítulo 1, y vamos a leer con calma los versículos 10 al 16, y ahí vamos a darnos cuenta la situación complicadísima que tenía que enfrentarse este joven creyente llamado Tito. Leamos con calma, versículo 10. Le dice Pablo: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Difícil situación. Fijémonos en el versículo 12 y principio del 13. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Este testimonio es verdadero. ¿Con qué rotundidad afirma Pablo esta situación? Malas bestias. Eran como animales en sus actitudes los unos con los otros, buscando siempre la contención. Una de las necesidades básicas de aquellas gentes en Creta era tener la sana doctrina. Y esta palabra, esta frase, sana doctrina, se repite varias veces en esta breve epístola. La necesidad básica de la sociedad en la que vivimos
también es tener la sana doctrina. La gente de nuestro alrededor necesita escuchar la verdad del Evangelio de Jesús, la verdad no adulterada del Evangelio de Jesús y del resto de las enseñanzas bíblicas. Hoy en día también hay muchos cretenses, entre comillas, a nuestro alrededor. Lo podemos ver en nuestros trabajos, en nuestras convivencias, gente que no se entiende a sí misma, ni el mundo que les rodea, que a la mínima están buscando el conflicto unos con otros. Y por eso no debemos desaprovechar las oportunidades que el Espíritu Santo nos pone para hablar de Jesús. Porque la gente hoy en día necesita la sana doctrina, la no adulterada. Y esto es lo que pasaba en Creta. Pero es que otra necesidad básica, que no se debe nunca separar de la sana doctrina, es el tema de las buenas obras. Y de esto también trata principalmente la epístola a Tito. Y por ello también, al igual que la sana doctrina, las buenas obras, la frase buenas obras, se repite varias veces en esta epístola. Vamos a leer, por ejemplo, Tito, capítulo 2, versículos 6 al 8. Y le dice el apóstol a Tito: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, presentándote tú en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Para qué se sacrificó nuestro Salvador por cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario? ¿Para qué lo hizo? Pues aquí en Tito también encontramos respuesta a esa importantísima pregunta que también nos hemos hecho algunas veces en algún momento de nuestras vidas. Tito capítulo 2, versículo 14, hablando el apóstol sobre nuestro Salvador: quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Repito, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo desea que cada uno de nosotros le amemos. Cristo desea que cada congregación busque amar a Dios. Y cuando practicamos las buenas obras que le agradan, estamos demostrando que le amamos. ¿Os acordáis de 1 Juan? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El practicar las buenas obras es una demostración de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y que amamos al Señor, que vivimos también por fe. Muestran que nuestra fe es sincera. Y esto es un tema fundamental de esta epístola. Otro texto en el que aparece el tema de las buenas obras. Tito 3, versículo 14. Y aquí vemos también una de las claves para que los conflictos en las iglesias de Creta se solucionasen. Y aprendan, le dice el apóstol, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es decir, debemos buscar el bien y aprender a practicarlo. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Aprendamos a practicar buenas obras. No lo olvidemos. Las buenas obras que le agradan al Señor y la sana doctrina no pueden ir separadas. Deben estar siempre juntas, corren paralelas. Las buenas obras apoyan la realidad de la sana doctrina del Evangelio de Jesús en cada una de nuestras vidas. Ahora bien,
para profundizar y seguir la sana doctrina y para practicar las buenas obras, tiene que ocurrir algo. Y ese algo es que el Señor tiene que transformar cada una de nuestras vidas espirituales. Si no dejamos que el Señor entre en nuestra vida, vamos a fracasar en el tema de las buenas obras. Porque no podemos practicar buenas obras si no tenemos al Señor en nuestra vida. Si no le dejamos entrar, nada podemos hacer. El Señor no va a poner parches externos. El Señor quiere transformarnos desde nuestro interior. ¿Y cuál es el procedimiento que utiliza nuestro Salvador para transformarnos en nuestro interior? Pues vamos a leer con calma 2 versículos, capítulo 3 de Tito, versículos 4 y 5. Y estos 2 versículos creo que es necesario que los tengamos muy presentes cuando evangelicemos y cuando reflexionemos sobre las maravillas que Dios hace en nuestra vida, o que está dispuesto a hacer en nuestra vida si le dejamos. Dice así el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es decir, lavar nuestra vieja naturaleza para que nazcamos a una nueva vida espiritual en Cristo. Y tercero, y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación en el Espíritu Santo. Es un proceso, es un cambio de nuestra mente carnal, pecadora, en la mente de Cristo. Este Espíritu Santo que recibimos cuando somos salvos, por su gracia, como decía Efesios 2:8, ese Espíritu Santo que se aviva en nuestro interior de cada uno de los creyentes cuando lo dejamos avivarlo, tiene poder para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar nuestras actitudes, para cambiar nuestras obras. Todo depende del Señor. Dios tiene poder. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios cambie tu vida, cambie mi vida? La transformación viene de nuestro interior. Y si no le dejamos actuar al Señor, nada podemos hacer. ¿Estás dispuesto a que el profundizar en la sana doctrina del Evangelio, de las enseñanzas bíblicas, vuelvo a insistir, a que el practicar buenas obras, que viene reflejado en las Escrituras, estamos dispuestos a que esas 2 cosas sean una prioridad en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos? Leamos Tito, capítulo 3, versículos 6 y 7. El cual, se refiere aquí al Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Conforme a la esperanza de la vida eterna. Todos tenemos esperanzas en nuestra vida terrenal, objetivos, sueños. A todos nos gusta llegar a tener un buen trabajo, estar bien remunerados, que nuestros hijos tengan salidas laborales, que puedan independizarse en un futuro, que puedan, si es posible, formar una familia, etcétera. ¿Cuántos sueños, esperanzas buenas incluso podemos tener en esta vida que se acaba? Pero lo acabo de decir, se acaba. Todas esas esperanzas, todos esos objetivos, sueños, se acaban con la muerte. Sin embargo, la esperanza de este versículo 7 que dice el apóstol, la esperanza de la vida eterna que tenemos todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestra vida, esa
empieza después de la muerte. Empezará en el momento en que el Señor venga a recoger a todos los creyentes, estemos vivos o ya fallecidos. Y esa es la esperanza que nunca se acabará. Empezará. Y ahí debe estar nuestra prioridad. ¿Estamos viviendo pensando en esa esperanza o estamos con esperanzas más centrados en esperanzas que se acaban con la muerte? Reflexionemos en nuestro interior. Seguimos. Una parte importante de esta epístola trata de bastantes virtudes morales. Pablo le recuerda a Tito distintas virtudes morales que deben tener los distintos colectivos que forman las congregaciones. Un brevísimo resumen. Capítulo 1, versículos 5 al 9. Esto os recomiendo que lo veáis en casa con calma. Aparecen las características morales que deben tener los ancianos de las congregaciones de la isla de Creta. Y cuando hablo de ancianos me refiero en función, no en edad. En el versículo 2 del capítulo 2, el apóstol sí que se refiere a las virtudes morales que deben tener los ancianos, pero en este caso de edad, personas ya con una avanzada edad. En el capítulo 2, versículos 3 al 5, aparece otro colectivo, el colectivo de las mujeres ancianas también en edad, y aparecen unas características también morales. En los versículos 6 al 8 del capítulo 2 se dirige a los jóvenes de las congregaciones. En los versículos 9 y 10 del capítulo 2, a los creyentes que eran siervos y que tenían amos, que trabajaban, muchos de ellos ya serían esclavos y trabajaban para amos. Y luego hay unas recomendaciones morales también, espirituales, para la congregación en general, que también las veremos más adelante y que aparecen en los dos primeros versículos del capítulo 3. Y, vuelvo a insistir, sería estupendo que reflexionaseis en vuestros hogares con calma. Ahora bien, creo que es importante que tengamos una cosa clara en relación a por qué aparecen virtudes morales en unos colectivos y en otros no aparecen. Soy una persona joven, estoy leyendo la epístola a Tito, veo los 3 versículos en los cuales Pablo se refiere a los jóvenes de las congregaciones y yo me pregunto, bueno, pues con practicar las virtudes que menciona Pablo sobre los jóvenes ya está, ya es suficiente. Pues no, debemos ser conscientes de que estas son listas abiertas, no son listas cerradas. Es decir, no debemos, si somos jóvenes, pues no me debo ceñir a las virtudes morales de esos 3 versículos, sino que debo profundizar en el resto de epístolas y en el resto de virtudes que aparecen en el resto de capítulo, para ancianos, para mujeres, etc. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué menciona virtudes en un colectivo y en otros colectivos no los menciona? Pues muy posiblemente porque las virtudes morales que realmente hacían falta desarrollar en un colectivo decide mencionarlas y las que no había tantas carencias, pues hay que practicarlas, son tan importantes como las que menciona, pero se ciñe Pablo a las carencias que había en cada colectivo. Vuelvo a decir, esto no se puede afirmar al 100%, pero podría ser una explicación. Es como, por ejemplo, en España tenemos graves problemas con la corrupción. Hay problemas de que mucha gente no es honesta. En los países del norte tienen problemas de intolerancia con las razas, con ciertos colectivos, más problemas que nosotros los españoles. Si el apóstol hiciera una carta pastoral a las iglesias en Alemania, pues posiblemente mencionase el tema de la intolerancia y no mencionase el tema de la honestidad. Pero eso no quita
que un creyente alemán tenga que practicar la honestidad y la intolerancia. No sé si me explico, ¿no? Y en España viceversa, se ceñiría en el tema de la honestidad, pero no mencionaría la tolerancia, aunque hay que practicar las dos. Por eso que sería bueno que cuando leamos estos textos seamos conscientes de que son listas abiertas. Bien, seguimos. Lo leímos anteriormente. La dureza con que Pablo describía a los cretenses. Mentirosos, malas bestias y glotones perezosos a un gran colectivo de cretenses, no a todos, lógicamente. Mentirosos, malas bestias y glotones perezosos. Sin embargo, hay un contraste, y ese contraste lo vamos a leer en los primeros 2 versículos del capítulo 3, que sí que está dirigida a la generalidad de los creyentes, y es el contraste de lo que debiera ser a la realidad que observaba Pablo. Recuérdales, versículo 1 y 2, vamos a leer, recuérdales, capítulo 3, que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que no sean contenciosos, sino amables, demostrando toda consideración por todos los hombres. Lo vimos anteriormente también. Dios tiene poder para transformar nuestra alma. Y si comparamos los dos textos, el de las malas bestias, mentirosos, glotones ociosos, con lo que acabamos de leer, vemos que Dios tiene poder para convertir a los cretenses mentirosos en cretenses que no hablasen mal de nadie ni difamasen. Dios tiene poder para ello. También Dios tiene poder para convertir a malas bestias y personas contenciosas en personas obedientes y amables, que tienen en consideración a todas las personas que le rodean. Y si también hacemos un contraste de los dos textos, veremos que Dios tiene poder para convertir a personas glotones perezosas, en personas dispuestas para toda buena obra. Dios tiene poder infinito. El problema es si estamos dispuestos a vivir una vida transformada por su poder. Ese es el problema. Si no tienes a Cristo en esta mañana, es posible que alguna persona se esté dando cuenta que no tiene a Cristo en su vida en esta mañana. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que arrepentirte y tienes que confiar sinceramente que Él tiene poder para transformar tu vida. ¿Estás dispuesto a vivir por fe? Y para terminar, y dirigido a los que ya hemos nacido de nuevo, creo que los 4 versículos que vamos a leer, que vais a leer conmigo, que os invito a leer conmigo, podrían resumir el tema central de esta breve pero práctica e intensa epístola. Capítulo 3 de Tito, versículos 8 al 11. Vamos a leer con calma y vamos terminando. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Hago un inciso. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿En qué cosas quiero que insistas con firmeza?, le dice el apóstol Pablo a Tito. Pues lo acabamos de ver en esta mañana. La verdad y la piedad, la sana doctrina y la práctica de las buenas obras tienen que ir paralelas. Eso es la esencia de esta epístola. Y la práctica de las buenas obras unida a la sana doctrina tiene que vivirse con la esperanza en la vida eterna que nos espera, con la esperanza de aquello que no termina con la muerte, sino que empieza después de la muerte
cuando el Señor venga a recoger a los creyentes, estemos muertos o estemos vivos. Y seguimos leyendo. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuántas cosas, cuántas actitudes buenas pone nuestro Dios a nuestra disposición? ¿Cuántas oportunidades tenemos para hacer el bien? Para hacer el bien en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en la iglesia. ¿Cuántas oportunidades tenemos todos los días para ocuparnos en buenas obras? Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Y qué es lo que debemos evitar? ¿Qué es lo que debemos evitar? Pues seguimos leyendo los versículos siguientes. Versículos 9 al 11. Esto es lo que debemos evitar. Leamos. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Qué pena, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿cuántas divisiones, cuántos conflictos de iglesias ocurren hoy en día? Un montón. Y al igual que pasaba en la época de Pablo, esas divisiones, esos conflictos graves, ocurren por cuestiones vanas y sin provecho, por cuestiones doctrinales no esenciales, por cuestiones personales, por rencores. ¿Y sabéis por qué aumenta la probabilidad de que haya una división en una iglesia o haya un conflicto grave? ¿Sabéis qué es lo que aumenta la posibilidad? Pues lo acabamos de leer. Aumenta la posibilidad el que la mayoría de los creyentes de una congregación no estén ocupados en las buenas obras. Y cuando la mayoría de los creyentes de una congregación no estamos ocupados en las buenas obras, pues pasa lo que debemos evitar. Pasan los conflictos graves e incluso las divisiones. Y de esto va la epístola de Tito. Una fantástica epístola, breve, pero súper práctica e intensa. Y que pues he disfrutado profundizando un poco en ella. Y me ha sido de grandísima utilidad espiritual y espero que también pues, os sea a cada uno de vosotros. Vamos a orar. Sí, Padre, una vez más, gracias por la sana doctrina no adulterada que encontramos cuando estudiamos tu palabra. Sinceramente, Señor, tu palabra es profunda, Señor, es muy profunda, va directo a lo más profundo de nuestro interior. Señor, por mucho que lo intentemos, nunca te podremos engañar, Señor, y te damos gracias por las escrituras que pones a nuestra disposición. Pero también te pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica, Señor. Que las enseñanzas de esta epístola pues calen en nuestro interior y no salgamos de aquí y nos olvidemos de ellas, sino que las recordemos y las practiquemos el resto de nuestras vidas, Señor. Y que nos ayudes, Padre, a vivir con esperanza, sabiendo que vamos a estar por toda la eternidad contigo y con nuestra familia espiritual, Señor. Gracias por esa esperanza, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.